7 veces traicionada por 7 parejas diferentes. Cada historia terminaba exactamente igual: promesas rotas, mentiras descubiertas, corazones destrozados. Sara pensaba que era mala suerte. Edgar Cayce tenía una explicación completamente diferente. ¿Te has preguntado por qué algunas personas viven el mismo dolor una y otra vez? ¿Por qué ciertos patrones de traición se repiten como un disco rayado en sus vidas? Si este tema resuena contigo, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque hoy vamos a explorar uno de los misterios más profundos del alma humana, según las lecturas de Edgar Cayce. En este video descubrirás por qué el alma elige experimentar traición repetidamente, cómo los patrones kármicos se manifiestan en nuestras relaciones, y lo más importante, cómo romper estos ciclos destructivos para siempre. Las lecturas de Cayce sobre este tema son tan reveladoras como perturbadoras. Hablan de almas que cargan con heridas de vidas pasadas, de contratos espirituales que trascienden el tiempo y de lecciones que el universo nos presenta una y otra vez hasta que finalmente las aprendemos. En 1934, una mujer llamada Margaret llegó hasta Virginia Beach con una historia que helaba la sangre. 3 matrimonios fallidos, 3 aventuras extramatrimoniales descubiertas, 3 divorcios dolorosos. Cada vez ella había confiado completamente. Cada vez había sido traicionada de la manera más cruel. ¿Por qué me pasa esto a mí?, le preguntó a Cayce durante su lectura psíquica. ¿Qué he hecho para merecer este sufrimiento? La respuesta que llegó desde el estado de trance de Cayce no fue lo que ella esperaba escuchar. En la vida anterior como noble en Francia, esta entidad traicionó la confianza de muchos sirvientes y vasallos, prometió protección y seguridad, pero los abandonó cuando llegaron los tiempos difíciles. Ahora el alma debe experimentar la traición para comprender el dolor que causó a otros. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Cayce explicó que Margaret no estaba siendo castigada, estaba siendo educada. Su alma había elegido estas experiencias antes de nacer para equilibrar las energías negativas que había creado en el pasado. ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser posible que nuestras almas planifiquen nuestros sufrimientos más profundos? Las lecturas de Cayce revelan que la traición repetida no es coincidencia. Es un patrón kármico que el alma acepta voluntariamente para sanar heridas espirituales muy antiguas. Según sus visiones de los registros akáshicos, cuando una persona ha traicionado a otros en vidas pasadas, su alma busca experimentar esa misma energía desde el lado opuesto. Esto no significa que seamos víctimas indefensas del destino, todo lo contrario. Cayce enseñaba que una vez que comprendemos el patrón, podemos transformarlo. En 1941, durante otra lectura fascinante, Cayce reveló el caso de un hombre que había sido traicionado por socios comerciales en 5 ocasiones diferentes. Cada vez perdía todo: dinero, reputación, estabilidad financiera. Cada vez confiaba en la persona equivocada. En la antigua Roma, esta entidad era un senador corrupto que estafó a muchos ciudadanos con promesas falsas de inversiones prósperas. El alma ahora experimenta la pérdida financiera para comprender el dolor que causó entonces, pero aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Cayce no solo identificaba el patrón kármico, sino que también revelaba cómo romperlo. La clave estaba en el perdón consciente y la comprensión espiritual. Cuando la entidad pueda perdonar genuinamente a quienes la han traicionado, y más importante aún, cuando pueda perdonarse a sí misma por las traiciones del pasado, el patrón se disolverá naturalmente. Los registros akáshicos, según Cayce, guardan memoria de cada acción, cada pensamiento, cada emoción que hemos experimentado a través de todas nuestras vidas. Estas memorias no son castigos, sino oportunidades de crecimiento espiritual. Imagínate por un momento que tu alma es como un estudiante eterno, y cada vida es un semestre diferente en la universidad cósmica. La traición repetida sería entonces una materia específica que necesitas aprobar para avanzar al siguiente nivel de evolución espiritual. Y aquí es donde se vuelve realmente esperanzador.
Las lecturas de Kais mostraban que una vez que una persona comprende verdaderamente el propósito espiritual detrás de su sufrimiento, el patrón comienza a cambiar automáticamente. En 1938, una joven llegó a Kaise completamente desesperada. Había sido traicionada por su mejor amiga, quien le había robado no solo a su novio, sino también una oportunidad de trabajo importante. No era la primera vez que algo así le pasaba. De hecho, llevaba contando al menos 8 situaciones similares desde la adolescencia. Siento que llevo un cartel invisible que dice, «Traicióneme, soy una víctima fácil», le confesó a Kaise entre lágrimas. La lectura psíquica reveló algo extraordinario. En una vida pasada en la antigua Grecia, ella había sido una sacerdotisa en un templo dedicado a la diosa Hestia. Su responsabilidad era guardar secretos sagrados y proteger a las personas que buscaban refugio espiritual, pero había abusado de su posición de confianza. Había revelado secretos íntimos de los devotos a cambio de favores políticos y económicos. Había traicionado la confianza sagrada que las personas habían depositado en ella. El alma ahora debe aprender el valor verdadero de la lealtad experimentando su ausencia, explicó Kaise. Cuando comprenda profundamente el dolor de la traición, desarrollará una compasión genuina hacia quienes traicionó en el pasado. Lo que nadie esperaba era esto. La joven no solo comprendió el mensaje, sino que comenzó a trabajar conscientemente con el patrón. Empezó a meditar sobre las experiencias de traición, no desde el lugar de la víctima, sino desde la perspectiva del aprendizaje espiritual. 6 meses después, algo increíble sucedió. Por primera vez en su vida, comenzó a atraer personas genuinamente leales y confiables. El patrón había cambiado porque su comprensión había cambiado. Entonces, ocurrió algo que desafía toda lógica. Kaise reveló que los patrones de traición no solo se relacionan con vidas pasadas individuales, sino también con patrones familiares que se transmiten de generación en generación. En 1943, durante una lectura particularmente intensa, Kaise describió el caso de una familia completa donde la traición parecía ser una tradición hereditaria. La abuela había sido traicionada por su esposo. La madre había vivido lo mismo. La hija estaba repitiendo exactamente el mismo patrón. Las almas se encarnan en grupos familiares para sanar patrones kármicos colectivos, explicó Kaise. Esta familia eligió trabajar junta el tema de la confianza y la lealtad a través de múltiples generaciones. Pero ¿cómo es posible que las almas planifiquen estos encuentros antes de nacer? Según las visiones de Kaise de los planos espirituales, antes de cada encarnación, las almas se reúnen en lo que él llamaba el espacio entre vidas. Ahí, junto con guías espirituales y otras almas con las que tienen conexiones kármicas, planifican las experiencias más importantes que vivirán. La traición repetida sería entonces un acuerdo consciente entre almas. La persona que traiciona y la persona traicionada habrían acordado desempeñar esos roles para el crecimiento mutuo. En una vida, uno traiciona y el otro es traicionado. En la siguiente vida, los roles se invierten. Esto explica por qué a menudo sentimos una conexión extraña e inexplicable con las personas que nos han herido más profundamente. A nivel del alma, los conocemos desde hace muchas vidas. En 1944, Kaise reveló uno de los casos más fascinantes de su carrera. Un hombre había sido traicionado por la misma alma en 3 vidas consecutivas. En la primera vida, como hermanos en el antiguo Egipto, en la segunda vida, como socios comerciales en la Francia medieval, en la tercera vida, como mejores amigos en la América del siglo XX. Estas 2 almas han estado danzando juntas la danza de la traición y el perdón durante muchas encarnaciones, explicó Kaise. Hasta que ambas aprendan las lecciones que necesitan aprender, seguirán encontrándose. El patrón solo se rompería cuando ambas almas desarrollaran la compasión suficiente para perdonar verdaderamente y cuando comprendieran que sus roles de víctima y victimario eran simplemente disfraces temporales para el crecimiento espiritual. Pero lo más revelador de las enseñanzas de Kaise sobre la traición repetida no era solo identificar el patrón, sino mostrar exactamente cómo transformarlo.
Sus lecturas contenían técnicas específicas que funcionaban como llaves maestras para romper estos ciclos kármicos. En 1939, una mujer llamada Dorothy llegó a Virginia Beach después de haber sido traicionada por 6 personas diferentes en situaciones casi idénticas. Cada una de estas personas había ganado su confianza completamente, había accedido a información muy personal o recursos importantes y luego había usado esa información en su contra. Es como si llevara una marca invisible que atrae a los traidores, le dijo a Casey. ¿Existe alguna forma de cambiar esto? La respuesta de Casey durante el trance fue tan específica como revolucionaria. Reveló que Dorothy llevaba lo que él llamaba una firma energética de traición grabada en su campo áurico. Esta firma actuaba como un imán que atraía experiencias similares una y otra vez. La entidad debe trabajar conscientemente para cambiar la vibración de su aura, explicó Casey. Esto se logra a través de la meditación específica sobre el perdón, pero no el perdón superficial, sino el perdón que llega hasta las células mismas del cuerpo. Casey prescribió un ritual muy particular. Cada noche, durante 30 días, Dorothy debía visualizar a cada persona que la había traicionado, enviarles luz blanca desde su corazón, y repetir estas palabras exactas: «Te perdono completamente y libero toda energía negativa entre nosotros. Que ambos seamos libres para crecer y evolucionar». Pero aquí viene la parte más importante. Después de perdonar a otros, debía hacer lo mismo consigo misma, visualizando sus propias acciones de traición en vidas pasadas y pidiendo perdón a las almas que había herido. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. A la tercera semana del ritual, Dorothy comenzó a tener sueños muy vívidos donde se veía a sí misma en diferentes épocas históricas, siempre en el papel de la persona que traicionaba a otros. En uno de los sueños más claros, se vio como una dama de compañía, en la corte inglesa del siglo XVII, revelando secretos íntimos de su señora a enemigos políticos. En otro sueño, era una sanadora en una tribu nativa americana, pero usaba su conocimiento de hierbas para envenenar lentamente a rivales en lugar de curar. Los sueños son mensajes directos de los registros akáshicos, explicó Casey cuando Dorothy le contó sus visiones nocturnas. Su alma le está mostrando la fuente original del patrón para que pueda sanarlo conscientemente. ¿Tú qué piensas? ¿Podrían nuestros sueños ser realmente ventanas a nuestras vidas pasadas? Después de completar el ritual de 30 días, algo extraordinario sucedió en la vida de Dorothy. Por primera vez en años, comenzó a atraer personas genuinamente confiables y leales. Más importante aún, desarrolló una intuición muy aguda que le permitía detectar inmediatamente cuando alguien tenía intenciones deshonestas. El alma ha limpiado su firma energética, confirmó Casey en una lectura posterior. Ahora vibra en la frecuencia de la confianza en lugar de la traición. Entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre la comprensión de Casey sobre estos patrones. En 1942, durante una lectura particularmente profunda, él reveló que la traición repetida no siempre proviene de vidas pasadas individuales. A veces se origina en lo que llamaba Traumatic Soul Fragmentation o fragmentación traumática del alma. El caso era de un hombre que había experimentado traición en literalmente todas sus relaciones importantes: padres, hermanos, amigos, parejas románticas, socios comerciales. Incluso sus mascotas parecían abandonarlo de maneras inexplicables. Durante el trance, Casey accedió a una información que lo dejó visiblemente perturbado, incluso en su estado inconsciente. Reveló que esta alma había experimentado una traición tan devastadora en una vida pasada que se había fragmentado en múltiples pedazos. En la antigua Atlántida, esta entidad era un líder espiritual de gran pureza e intención. Confiaba completamente en un círculo íntimo de discípulos. Cuando Atlántida comenzó a hundirse, estos discípulos no solo lo abandonaron, sino que robaron los cristales sagrados que él custodiaba y los vendieron para escapar. La traición fue tan profunda y el shock tan intenso que el alma literalmente se partió.
Una parte quedó atrapada en la vibración de la traición, repitiéndola eternamente como un disco rayado. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más fascinante. Kaiser reveló que este tipo de fragmentación del alma era más común de lo que la gente creía, especialmente en personas que habían tenido responsabilidades espirituales importantes en vidas pasadas. Cuando un alma pura experimenta traición extrema, especialmente traición relacionada con su misión espiritual, puede fragmentarse para protegerse del dolor total, explicó Kaise, pero estos fragmentos quedan atrapados en bucles temporales, reviviendo el trauma original una y otra vez. La solución que Kaise prescribió fue revolucionaria para su época. Recomendó lo que ahora podríamos llamar soul retrieval o recuperación del alma, pero usando técnicas específicas de meditación y visualización. Durante 6 meses, el hombre debía realizar una meditación diaria muy específica. Tenía que visualizarse viajando astralmente hasta Atlántida, encontrar los fragmentos de su alma que habían quedado atrapados allí, y traerlos de vuelta al presente, con amor y compasión. Habla con cada fragmento como si fuera un niño asustado, instruyó Kaise. Explícales que la traición ya terminó, que están seguros ahora, que es hora de volver a casa y reunificarse. Los resultados fueron tan dramáticos que el propio Kaise quedó asombrado. No solo cesó la traición repetida en la vida del hombre, sino que desarrolló habilidades psíquicas extraordinarias y se convirtió en un sanador muy efectivo. La reunificación del alma no solo sana los patrones negativos, explicó Kaise en una lectura posterior, sino que restaura los dones espirituales originales que se perdieron durante la fragmentación. Lo que nadie esperaba era que esta técnica funcionara también para sanar patrones de traición menos dramáticos, pero igualmente persistentes. En 1945, justo antes del final de la guerra, Kaise trabajó con una enfermera que había sido traicionada por colegas en 3 hospitales diferentes. En cada lugar, había compartido ideas innovadoras para mejorar el cuidado de los pacientes, y en cada lugar, otras enfermeras habían robado sus ideas y recibido el reconocimiento. La lectura psíquica reveló que en una vida pasada como médica en la antigua Grecia, ella había robado las técnicas de sanación de otros curanderos y las había presentado como propias para ganar prestigio en la comunidad médica. El alma ahora experimenta el robo de ideas para comprender el dolor que causó a otros innovadores en el pasado, explicó Kaise, pero también para desarrollar humildad verdadera y aprender a compartir conocimiento sin buscar reconocimiento personal. Kaise le enseñó una técnica que llamaba Karmic Debt Payment, o pago de deuda kármica. Cada vez que alguien robara sus ideas, en lugar de sentirse victimizada, debía enviar mentalmente gratitud a esa persona por ayudarla a equilibrar su karma. Agradece a quien te traiciona, le dijo Kaise, porque están sirviendo como instrumentos de tu crecimiento espiritual, aunque ellos mismos no lo sepan. Pero aquí viene la parte más hermosa de toda esta enseñanza. Después de 6 meses practicando esta técnica, la enfermera no solo dejó de experimentar traición, sino que se convirtió en una mentora generosa que compartía libremente su conocimiento con colegas más jóvenes. Cuando el alma completa su aprendizaje sobre un tema específico, reveló Kaise, automáticamente se convierte en maestra de otros que están aprendiendo las mismas lecciones. La transformación más profunda ocurre cuando la persona traicionada repetidamente comprende que su papel no es solo sanar su propio karma, sino también ayudar a sanar el karma de quienes la traicionan. ¿Puedes imaginar el nivel de evolución espiritual que esto requiere? Ver a tu traidor no como enemigo, sino como un alma hermana que está ayudándote a crecer, y simultáneamente ayudarla en su propio proceso de crecimiento. En su última lectura documentada sobre este tema en 1944, Kaise reveló lo que consideraba la verdad más profunda sobre la traición repetida. No es un castigo, sino una iniciación espiritual. Las almas más valientes eligen las lecciones más difíciles, explicó. Aquellos que experimentan traición repetida son a menudo almas muy evolucionadas que han aceptado limpiar patrones kármicos muy antiguos, no solo por ellos mismos, sino por toda la humanidad.
Esta perspectiva cambia completamente cómo vemos a las personas que parecen atraer drama y sufrimiento repetidamente. Según Kaise, no son víctimas débiles, sino guerreros espirituales que han aceptado misiones muy desafiantes para el beneficio colectivo. Y la recompensa final, cuando completan exitosamente su misión, es extraordinaria. Desarrollan una compasión tan profunda, una sabiduría tan rica y una capacidad de amor tan pura que se convierten en faros de luz para otros que están navegando por aguas similares. La traición repetida, vista desde esta perspectiva, no es una maldición, sino una bendición disfrazada. Es el alma diciéndote: eres lo suficientemente fuerte para esto, eres lo suficientemente sabio para transformar este dolor en sabiduría. Confío en ti para completar esta misión sagrada.